está libre, pero no es inocente. Creo que es un poco difícil de traducir nuestra función al lenguaje cotidiano de la gente, pero en lo personal estoy satisfecha de la resolución que tomó mayoritariamente la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estas fueron las palabras de Olga Sánchez Cordero como magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en enero de 2013 al liberar a la secuestradora francesa Florence Cassés. Ahora Sánchez Cordero es la secretaria de Gobernación en el gobierno federal. México tiene un gran rezago en derechos humanos. Los derechos humanos en nuestro país tienen su base en lo político más que en lo legal. Privilegia a las clases sociales adineradas y se rige por intereses de partido y grupales. Los derechos humanos en México no existen en temas como educación, salud, trabajo y otros rubros. Es decir, para la gran mayoría de los mexicanos, la corrupción e impunidad cíclica de los gobiernos en turno se traduce en una gran simulación de derechos humanos. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Después de lo que pasó en Hidalgo, en Tlahuelilpan, pues tenemos que pensar en los derechos humanos, también lo que está pasando con esto de la Guardia Nacional, donde los militares van a tener pues una importancia mayúscula en todo lo que tiene que ver con seguridad pública. Entonces creo que los derechos humanos es un tema que se deben de poner sobre la mesa porque pues el Estado de Derecho se debe de ajustar a los derechos humanos o los derechos humanos se deben de ajustar al Estado de Derecho. Eso es lo que pues en esta mesa nos vamos a preguntar, vamos a tratar de orientarlo a usted de todo esto que ha pasado, lo que tiene que ver con esto de si es culpable o no, más allá de los derechos humanos, porque lo que hemos estado viendo es que puede ser culpable, por ejemplo, de asesinato, pero por los derechos humanos, si en algún momento dado no hubo esta valoración en la ejecución de la sentencia, al momento de capturarlo, bueno, pues lo pueden dejar en libertad, no porque no sea asesino, sino porque violaron sus derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Para qué nos sirve a la gente que pues normalmente no se mete en algunos delitos, los que terminamos siendo víctimas colaterales? Hoy ese es el tema, espero sea de su agrado y para ello le voy a presentar a mis compañeros y amigos. Ricardo Anulfo Mendoza. Saludos muy afectuosos para todos. Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? Un saludo, qué gusto saludarlos. Ernesto Saldaña García. Un saludo a México y a Sinaloa. Les comento, los derechos humanos, bueno, pues pareciera el talón de Aquiles de cualquier proceso judicial en este país. Vemos que hay gente que ha salido libre, no porque no sea responsable de algún delito, sino porque desgraciadamente el sistema judicial en este país, sobre todo los ministerios públicos, pues no tienen la capacidad o la capacitación para llevar a cabo los procesos como se deben de llevar, sobre todo cumpliendo este rasgo de derechos humanos. Y eso es lo que hoy vemos que en este país puede cualquiera robar gasolina y pues no ser un delincuente. Y por otro lado vemos que dicen que el robar gasolina, dice el Estado, pues es acreedor a una sanción. Entonces, por un lado, roban gasolina y pueden tener un accidente como el que lamentablemente vimos y parece ser que por el tipo de accidente pues ya no hubo delito que perseguir y en otro contexto, bueno, hay secuestradores que los han dejado salir. Alejandro, derechos humanos creo que es algo que, pues como lo dijo Sánchez Cordero, al ratito se lo vamos a decir al público, pero no queda claro para la población, digamos, normal, en el sentido de que no eres un ente jurídico, no estás metido en lo que es las leyes, no entendemos qué son los derechos humanos protegiendo la integridad de la sociedad. Es algo que pareciera de doble filo, es algo que pues, los abogados lo han manipulado muy bien para sacar a delincuentes como aquella francesa Florence Cassés. ¿Qué es
lo que se espera en el gobierno de López Obrador en este tema, Alejandro? En México existe todavía poco avance en el movimiento de derechos humanos porque tenemos si acaso unas 4 décadas que empezamos a entrarle duro a este tema y que costó muchas vidas, inclusive lograr dar pasos hacia adelante en ese aspecto. Aquí en Sinaloa la Norma Corona, por ejemplo, en la década de los 80 por allá, que fue como la impulsora, la primera promotora de derechos humanos en Sinaloa, y desde aquí se extendió mucho hacia el resto del país este movimiento, ¿no? Pero ¿qué significa? Pues significa que porque la Constitución así lo mandata, pues tenemos una serie de garantías constitucionales que son derechos que tenemos inalineables los mexicanos o cualquier ciudadano del mundo, y que se prestan mucho a la interpretación según sea el actor o el factor que los esté tocando o vulnerando, ¿no? Ese sistema judicial, por ejemplo, era muy dado todavía hace 10 años en trastocarlos sistemáticamente y que presentaba, por ejemplo, detenidos o presuntos responsables de un delito con declaración sacada mediante la tortura. Eso era muy común en México y en Sinaloa, no se diga, en Sinaloa lo vivimos diariamente, fue pan de todos los días durante los gobiernos de Antonio Toledo Corro, digamos, hasta el gobierno por ahí de Jesús Aguilar Padilla todavía, y como que nos quedamos ahí estancados en cuanto a entender en la comprensión de estos. Simplemente es que tú la ley te ampara a ti para que te respeten las garantías que la Constitución te otorga, y que se ha ahorita rescatado mucho por el nuevo sistema de justicia penal, el respetarlos y el no proceder judicialmente bajo ninguna manera contra un imputado por un delito si antes me dio una detención o un proceso previo de investigación en el que se violentaron las garantías de los derechos humanos, ¿no? Finalmente, creo yo que es más importante hacerlos prevalecer por encima de cualquier circunstancia que empezar a encontrar las maneras o aquellos huecos por los que podamos perderlos o ponerlos en riesgo. Porque, Ricardo, tú como abogado, litigante, en finales de enero de 2013 queda en libertad la ciudadana francesa Florence Cassé. En ese entonces, Olga Sánchez Cordero, que ahora es la procuradora del país, dice que hubo una falta de garantías a sus derechos humanos. Y comenta esto, se lo voy a leer porque creo que es importantísimo partir de esta reflexión que hace la que ahora es la principal procuradora de justicia. Dice: está libre, pero no es inocente. Creo es un poco difícil de traducir nuestra función al lenguaje cotidiano de la gente, pero en lo personal estoy satisfecha de la resolución que tomó mayoritariamente la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros, los jueces constitucionales, no nos regimos por una opinión mayoritaria del público ni de la sociedad. Tenemos que cumplir una obligación constitucional, destacó en ese entonces Olga Sánchez Cordero, quien era ministra de la Suprema Corte de Justicia. Florence Cassé estaba condenada a 60 años de prisión por secuestro, portación de arma exclusiva del ejército y delincuencia organizada. Y dice, está libre, pero no es inocente. ¿En qué se traduce eso para, como ella dice, pues la gente que no entendemos el por qué está libre si no es inocente? El concepto de derechos humanos que conocemos como personas nos meten confusiones porque es una figura tan importante que fue creada para que el ser humano tenga las condiciones necesarias para desarrollarse completamente, ¿no? De que se le respete la vida, se le respete la libertad, se le respete el derecho a la educación, etcétera, etcétera. Es muy amplio. Sin embargo, en México se ha buscado nada más establecer
que los derechos humanos tienen que ver básicamente con el tema de la delincuencia. Y cuando es liberada una persona que está ya enjuiciada por motivos penales, es cuando se hace más escándalo. Pero así como cuando se atiende a un paciente y hay un protocolo, ¿no? Desde que el paciente llega a urgencias, ¿qué debe de hacer el enfermero o el médico? Y de ahí lo turnan a otra área, a otra área, a otra área. En materia legal es muy parecido. Hay requisitos para privar de la libertad a una persona. Y si la autoridad no respeta esos requisitos, ese procedimiento, a la persona se le tiene que asegurar que se le respetan sus derechos humanos, y en un momento dado se puede llegar al absurdo de que una persona, siendo secuestrador, siendo homicida, siendo miembro de delincuencia organizada, se le tenga que liberar porque vivimos en un estado de derecho donde se tiene que respetar la ley. Entonces, ha llegado a tal nivel de exigencia en el mundo de que se tiene que respetar los derechos humanos de las personas, que fue hasta el 2011, en junio del 2011, cuando se introduce a la Constitución mexicana la obligación de toda autoridad de respetarle los derechos humanos a las personas, y en ocasiones el absurdo es ese, de que hay que liberar a una persona siendo culpable porque no se respetó el procedimiento. Pero también sucede que también una persona puede perder la vida, ese derecho a la vida como derecho humano, lo puede perder en una institución de salud como el IMSS, el ISSSTE, etcétera, o puede perder la vida como víctima de la violencia porque no se le respetaron sus derechos humanos. Porque ahorita que dices, puede perder la vida como víctima de la violencia, ¿no? Florence Cassé, secuestradora, aportación de arma, Se le está negando el derecho a vivir. Sí. Está violando su derecho humano el Estado. Ok, y las personas a las que secuestraron, o sea, la víctima, ¿dónde queda en todo este proceso? O sea, hubo víctimas, hubo declaraciones de las víctimas, la señalaron que ella fue una de las secuestradoras. ¿Dónde queda las autoridades tienen también normas, procedimientos que cumplir? Cuando no los cumplen, están desempeñando una función irregular. Cuando un ciudadano sufre una afectación por el desempeño irregular de una autoridad, le nace el derecho a demandar a esa autoridad por una indemnización por daño moral. Pero la cultura del mexicano en este momento es prácticamente nula y no demanda. Porque en ese entonces García Luna era quien creó todo esto de un montaje televisivo para a capturar, se supone, a Florence Cassé, Israel Vallarta Cisneros, que era su pareja sentimental, o eso fue lo que entendimos. Pero Israel Vallarta Cisneros sigue en la cárcel y lleva 13 años sin que le den una sentencia definitiva. ¿Por qué a Israel Vallarta sigue en la cárcel y Florence Cassé está en Francia? Aquí te debo de comentar algo, ¿no? Que la política en México domina o predomina sobre los derechos humanos. Yo recuerdo que en ese tiempo en que fue liberada Florence Cassé, hubo una reunión de Enrique Peña Nieto en Francia con el presidente francés y fue tema de la agenda de los dos presidentes. Cuando se supone que van a hablar ellos de los países, de temas importantes para los países, e introducir en la agenda de dos presidentes un caso particular que está siendo atendido por las autoridades y que se va a resolver conforme a derecho, ahí nos hace pensar que hubo una presión política para que liberaran a esta persona, y la otra persona, como no fue tema de la agenda, no tenía ese interés, alguien del gobierno francés en que fuera liberado, esa persona sigue detenida. Porque, Ernesto, entonces en este aspecto, esto marca su óptica de los derechos humanos a Olga Sánchez Cordero, ¿no? Porque ella ha defendido a capa y espada la liberación de Florence Cassé y también, ¿por qué no decirlo?, también su postura sobre el aborto, ¿no? Que son los dos temas que ella siempre traía en la agenda. Lo decimos porque ahora Olga Sánchez Cordero pues es una pieza importantísima en este país para procurar justicia. Nos vamos del 2013
actualmente encontramos un país donde los derechos humanos parecen que son la forma en que se mide la justicia aquí en México. El caso, por ejemplo, de las personas fallecidas allá en Tlahuelilpan, ellos estaban cometiendo un delito. ¿O qué es, cómo se traduce el que hayan perdido la vida haciendo lo que hacían en estar sustrayendo gasolina? Bueno, el tema de los derechos humanos es larguísimo y es muy complejo. Aquí dura media hora el programa y podemos estar 12 horas debatiendo y no llegar a una conclusión. Sí, sin duda alguna, el asunto de los derechos humanos es parte de la igualdad de todas las personas ante la ley y de la legalidad, ¿sí? Desde la Revolución Francesa a la actual. Yo traía aquí una serie de letanías de todos los derechos que hay, pero me voy a omitir en esto porque finalmente, y le quiero decir una cosa, ¿dónde termina tu derecho humano? Donde empieza el del otro, ¿sí? Donde empieza el derecho del otro, donde, por decir, el derecho de la propiedad privada, el derecho de transportar libremente, en este caso, combustible. Entonces, eso está violentando un derecho que tienen también otras personas. Entonces, ellos estaban cometiendo efectivamente un delito originado por 1000 causas, si tú quieres, Bernardino. Sí, por supuesto. Pero finalmente ellos sabían que eso era un delito. Ya si se le otorga o no compensación por la lamentable muerte de estas personas, que ya subió a 115, pues eso ya se va a resolver en las cortes, pero va a ser más subjetivo, como dice Ricardo Arnulfo. Es más de política que judicial. Que así es. Y lo de Florin Cassés me llama mucho la atención, porque en México sí existe una percepción de que el de los derechos humanos cuentan más para los estadounidenses, para los europeos, para los blancos, que para los mexicanos. O vale más el derecho de un europeo que el derecho de un hondureño. A los hondureños hasta los criticamos como seres inferiores porque hubo uno que ahí, o varios, que dijeron fuchi de los frijoles y regrésense a su país mugroso y todo. Entonces el mexicano ahí hace abuso del derecho humano. ¿Qué es ese derecho? El de disentir. Puedes incluso disentir ante la autoridad. Ustedes como periodistas han vivido la presión de decir la verdad, y cuántas veces no les han llegado en forma velada, en forma amenazas de que les puede pasar algo por utilizar el derecho de la libertad de expresión. Yo recuerdo cuando colaboraba con Miguel Ortiz Mata en Radio UAS, que a terminar un programa de que estábamos muy digamos, fuerte nosotros en contra de que habían matado a Humberto Millán. Terminando el programa, Vargas Landeros le habla a Miguel Ortiz y lo amenaza y le dice que le pare y que le baje de huevos y que no sé cuánto, y que lo habla por utilizar el derecho a la libertad de expresión. Entonces, finalmente, los derechos humanos van más allá de la cuestión legal. Es una cuestión, como dice aquí, de poder. De poder y de política, ¿verdad? Donde un criminal puede tener, como por decir el Mochomito, que acaba de salir libre porque un juez ante diferentes delitos dictó la misma sentencia. Todos salieron libres porque violentaron ¿cómo se llama? El proceso jurídico. Ahí sí sale libre. Pero una persona que es opositora a un régimen, incluyendo a lo mejor al régimen de Andrés Manuel, hay que aclararlo, el presidente o la autoridad, o el gobernador o el alcalde, lo mete a la congeladora, lo mete a presión, lo golpea mediáticamente, lo golpea con el peso de ese poder que te hace que te dé miedo, y están violentando tu derecho simple y sencillamente a disentir y a la libertad de expresión. Entonces, esto va más allá del orden legal. Esto es una cuestión cultural que nosotros los mexicanos no terminamos de entender, y que a lo mejor nunca lo vamos a entender porque realmente no entendemos realmente el principio de la igualdad y de la libertad. Y por ejemplo, es una cuestión de, y esto va a sonar muy controversial, pero es cierto. Él puede decir 2 más 2 son 4, pero no vale lo mismo si lo dice el Andrés Manuel. 2 más 2 son 4. ¿Qué tiene más peso? El poder del presidente. Fíjate, la verdad en este país no depende de lo que se diga, sino de quien lo diga. Y ese no es problema de la cuestión de los derechos humanos, es cuestión de percepción social. Y cómo lo diga también, Alejandro, porque estamos en un momento muy importante para lo de la Guardia Nacional. Vemos a los soldados y decimos que los soldados, desde que Felipe Calderón los sacó a patrullar, bueno, pues se ha generado más violencia con violencia, ahora sí que apagar fuego con fuego y todo esto. Pero también detrás de ello está que vemos
que gente, por ejemplo, guachicoleros, ven a los soldados y los agarran a pedradas, los agarran a golpes, han matado soldados. Los mismos soldados han tenido que subir videos diciendo que ellos también son ciudadanos, que ellos también tienen derecho a esto, a los derechos humanos, y vemos que todo eso está totalmente enrarecido. Los militares tienen el uso de la fuerza, y si la llegan a administrar o llegan a hacer uso de ello contra ciudadanos, pues ahí es donde termina ese momento de poder militar, porque entonces ya entran a una especie de volver a recordar el 68. Después del 68, los soldados están señalados de que si utilizan esta fuerza, bueno, pues se meten en uno de los más grandes problemas. Por eso existen protocolos de actuación definidos para cada ámbito de autoridad o área del servicio público, ¿no? Creo que fue una estrategia también muy marcadamente en el gobierno de Enrique Peña Nieto de victimizar a las Fuerzas Armadas, ¿no? De presentarlas también como víctimas de abusos de la población hacia los militares, lo cual es absurdo totalmente. Pero regresando a lo de la Guardia Nacional, creo yo que aquí en el estado de Sinaloa tenemos muy abierta, todavía sangrante, la cicatriz de la Operación Cóndor, ¿no? Y casi es un hecho, me canso ganso, de que van a violentar los derechos humanos de la población, sobre todo de aquella población más vulnerable de Sinaloa. Estoy hablando de Sinaloa muy específicamente, de la sierra de Badiraguato, de la sierra de Cozalá, de la sierra de Sinaloa. Sí, porque nada más, perdón que te interrumpa, pero para comentarle a la gente que nos ve en otras partes del país, preguntándole aquí a la mesa y a gente que ha vivido en la sierra y gente de mayor edad también, ¿cuándo en la sierra los pobladores han manifestado estar en desacuerdo con piedras, con palos, Aquí jamás se ha visto lo que normalmente se ve en estados del centro del país. Aquí nunca la población ha agredido al ejército, y eso lo debemos de dejar muy claro, porque se maneja en otros lugares, no, Sinaloa y la violencia y las armas y todo eso, y aquí jamás ha pasado eso. La población pacífica, ¿no? Sí. Los delincuentes sí lo han agredido, ¿no? Pero la población pacífica a la que yo me refiero, a esa gente que prácticamente no tiene ni siquiera la noción de que son sus derechos humanos y que no tiene ni siquiera los organismos o las distancias cercanas para que le defiendan sus derechos humanos, esa gente es la más vulnerable, y allá en aquella soledad por la distancia, por la ubicación geográfica, pues es muy fácil que lleguen los militares, que lleguen los soldados, sea la Fuerza Nacional, y así se haya plasmado en la ley que crea la Guardia Nacional, se haya plasmado mucho, que deben de poner mucho énfasis a preservar los derechos humanos, las garantías constitucionales. Cuando ya se dan los hechos, la operación militar, de lo que menos se acuerdan son de los derechos humanos, menos de esa población tan pacífica, ¿no? Entonces creo yo que el gobierno debe de poner mucha atención a esto para no retroceder en una era en donde la gran confianza nacional está depositada en la llamada Cuarta Transformación y en un presidente que ha prometido mucho y ha generado grandes expectativas en cuanto al Estado de Derecho. Pienso yo que van a seguir violentándose los derechos humanos, sobre todo en aquellas regiones donde no hay medios de comunicación que estén observando, donde no hay organismos de derechos humanos que estén cercanos a la gente y donde no hay ni siquiera una capacitación a la gente sobre qué son sus derechos humanos. Muchos grupos indígenas, muchos grupos campesinos de aquí de los Altos de Sinaloa no saben lo que son los derechos humanos. Pero Alejandro, ¿cómo le exiges a alguien que respete tus derechos humanos si te está apuntando, sea un soldado o un narco, con una R-15? No estoy diciendo que lo exigen a él, estoy diciendo que se lo exigen al gobierno, que el gobierno haga valer los derechos humanos. ¿Quién nos manda ahí? Los manda el gobierno, y se supone que la ley esa que crea la Guardia Nacional se plasmó muy claramente que por encima de todas las cosas están los derechos de las personas. Pero están diciendo entonces también, Alejandro, que los derechos humanos tienen una connotación de poder y política, ¿no? Entonces hay derechos humanos para una clase social y derechos humanos para otra clase social. Claro. Y esa es la realidad de esto. Dice esta frase, ¿no? Que las
fuera de la ley nada, por encima de la ley nadie, ¿no? Suena hermoso y nos podríamos llevar, como dice Ernesto, muchísimo tiempo haciendo mención de todas estas frases, pero la frase suena muy bonita. ¿Dónde están los derechos humanos en este momento de la cuarta transformación en este país? Los derechos humanos, creo yo que, por un lado, se encuentran establecidos por decreto, pero eso no basta. El hecho de que estén contenidos en nuestra Constitución no es suficiente. Falta algo de lo que dice Alejandro. Falta que conozcan los derechos humanos cada uno de los servidores públicos, funcionarios públicos, políticos, etcétera. Los ministerios públicos. Y también, por otro lado, que los ciudadanos conozcan sus derechos para que exijan que se cumpla. Si nosotros en este momento nos consideramos víctimas de una violación de derechos humanos, ¿a quién tenemos que acudir? Regularmente piensas, no, pues en derechos humanos hay gente que se arranca con Óscar Loza, otros se van a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Invitamos a Óscar Loza, parece ser que hay no mucha pudo confusión venir. en este tema de a quién acudir si tú consideras que se violaron los derechos humanos. Si son del orden federal, por ejemplo, si los derechos humanos te los violó el IMSS, tienes que acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Dónde se encuentra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? En la Ciudad de México. Y toda autoridad federal que viole un derecho humano a una persona tiene que ver con la Comisión Nacional y se encuentra en la Ciudad de México. No está, a pesar de que tiene muchos años funcionando, no ha sido descentralizada esa función a todo el país. Entonces, si tú me preguntas ¿qué son derechos humanos? Es una simulación, porque la violación a los derechos humanos la lleva a cabo el Estado mexicano bajo el argumento de que es un mal necesario. Tú llegas ahorita a un punto de revisión militar, ¿te están violando los derechos humanos? Sí. Libertad de tránsito, cateo sin autorización a tu vehículo, molestias, el hecho de que te detengan y te estén preguntando cosas que tú no tienes ganas de contestar, se te violan los derechos humanos. No está enterada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que el ejército es el que tiene a su cuidado la seguridad en el país. Sí. ¿Y por qué no interviene? Porque también las instituciones de derechos humanos que tenemos en el país son controladas y están sometidas tanto al gobierno federal como a los gobiernos locales. Entonces, y al ámbito internacional. Esto de los derechos humanos es una simulación. Habrá países en Europa, tenemos países como en Estados Unidos, donde se encuentra establecida la ONU, donde se respeten, pero en México es una simulación. Ahora, Ernesto, la corrupción, dice López Obrador que va sobre la corrupción, ahí es su campo fértil para hacer esta transformación. Ahí también hay derechos humanos, hay derechos humanos en el sentido como ahorita lo estaba diciendo Ricardo. Si la población fue sometida a años de corrupción, de rapiña, todos estos funcionarios que tienen nombre y apellido y que salen por todos lados, inclusive Maloba, tú lo habías dicho, Gerardo Vargas Landeros, todo lo que ha sido la miseria que nos ha dejado la corrupción, ¿dónde van a estar esos derechos humanos? Porque de repente dicen, no, ¿saben qué? Borrón y cuenta nueva. Sí. ¿No? Este es un gobierno que está muy bien dirigido y a mí no me interesa lo que piensen los demás. ¿Cómo hacer eso? Ese va a ser el reto a seguir este gobierno. Quizás sea el némesis. ¿Ya? Se tiene que llegar, acuérdate, yo te dije, igualdad y legalidad. Y la legalidad esa es el que comete un acto de corrupción, el que comete un delito, tiene que juzgársele conforme a las leyes, ¿sí? Porque ahí ya estás violentando un derecho, ya sea de individual o un derecho ya sea colectivo. Porque, por ejemplo, tú de repente llegas a una institución y pides información para que este edificio que se está construyendo, ¿con qué recurso, de dónde lo están bajando? Y no te dan la información. No solamente no me la dan, a veces hasta me sacan antes de que la solicite. Finalmente te digo, ese va a ser un grave problema que tiene que ser heredado de los gobiernos priistas Andrés Manuel López Obrador. No es de que no conozcan los derechos humanos, los conocen perfectamente las autoridades, son los ministerios públicos, las policías, los soldados, los conocen porque han recibido años y años de capacitación. Simplemente no les interesa, no les importa, no están sensibilizados. Y hablando de los retenes, a mí me han agarrado varias veces en retenes que te aplican el alcoholímetro, no salgo con alcoholímetro y aún así
te dicen licencia de conducir, la tarjeta, y bueno, a ver, si no dice nada, que usted deme los documentos, te dicen. Si no está conforme, vaya a los derechos humanos y allá quéjese. Entonces, si usted lo conoce, los derechos y mis derechos, y yo te estoy diciendo que estás mal y tú sabes que estás mal, ¿por qué estás cometiendo esa violación? Porque tengo la obligación de. Te dicen, aquí vengo a hacer un trabajo y lo voy a ejecutar. Entonces, finalmente, esa falta de sensibilidad es la que debe de cambiar la cuarta transformación en todo el país, desde Chetumal hasta Tijuana, no solamente con los militares, sino con todos los ministerios públicos. Recordemos, y voy a utilizar la palabra coloquial, no hay más pudrición en este país, en cuachalotes cochinos que los ministerios públicos y que las policías ministeriales para llevar el debido proceso. Entonces, finalmente, si Andrés Manuel no logra ese cambio, ese giro, que a lo mejor no se va a lograr en un año, pero a lo mejor en un sexenio se va a empezar a hacer algo importante de llevar el debido proceso y cambiando de tema, de los políticos, de respetar la libertad de exigir cuentas, la libertad de pedir información, de disentir, de hablar, de manifestarse, de tránsito, de periodismo, de lo que tú quieras. Si no va a haber esa sensibilidad, ese cambio, no va a haber cuarta transformación. Ese va a ser el reto más grande de esta cuarta transformación. No es político, es cultural, lo vuelvo a repetir, es cultural. ¿Cuál sería tu punto de vista final, Alejandro? Yo creo que a la imposibilidad de aplicar la ley, de hacer justicia, de hacer valer los derechos humanos, se está acudiendo a una especie de catequización con la llamada cartilla moral, ¿no? Esa es otra. Tratando de crear como una aldea global perfecta, donde ahí se respeten todos los mandamientos y nadie, todo el mundo. O sea, no son malos gentes, ni los delincuentes, hay que ni las respetar el celibato, ¿sí? Entonces, creo yo que hacia ahí está desviando esto, ¿no? O sea, tienen que crear un distractor. Y creo que la cartilla moral que deberíamos de tener toda la familia y todos los ciudadanos, no por decreto, va a ser como yo quise corregirlos, yo quise llevarlos por el camino del bien, muchachos, señores mexicanos, pero Alejandro, ustedes no quisieron. ¿Esa cartilla moral se aplica también a los políticos o nada más a bueno, los pues se supone que tiene validez general, ¿no? Digo, porque yo no sé quiénes la vayan a obedecer y quiénes no. ¿Quién puede decir que los políticos tienen calidad moral? O sea, pero ¿quién exactamente, puede no estamos en un sistema político, judicial, ministerial, como lo quieras llamarle, donde sistemáticamente a diario, cada minuto, cada segundo se violan los derechos humanos de la población? Exactamente. Derechos humanos es de que un corrupto se lleve el dinero para la salud y que le quite el derecho humano a la salud a una sociedad. ¿Cuántos se murieron por ese detalle? ¿Cuál sería tu punto de vista final, Ricardo? Bueno, yo quisiera señalar que los sinaloenses debemos de sentirnos muy orgullosos, pero también muy comprometidos con la cultura de los derechos humanos, porque mi querida maestra, yo fui alumno de la doctora Norma Corona, y ella fue una luchadora incansable en el que el mismo Estado mexicano... Hay una diferencia, perdón, para la gente que no conoció a Norma Corona. Hay una diferencia entre Norma Corona y su manera de pensar, su filosofía de los derechos humanos a lo que ahorita hay. Norma Corona luchó con su misma vida. El Estado mexicano la privó de la vida, le quitó el derecho humano a la vida por defender a las personas de que se les tenían que respetar sus derechos humanos. Y yo pienso que la felicidad de las personas depende de que conozcamos nuestros derechos humanos y exijamos que se respeten. Tu punto final, Ernesto. Bueno, que México debe de sufrir la transformación de ser un estado, digamos, jerárquico, monolítico, a ser un estado transversal, donde la gente poco a poco vaya encontrando su derecho a tener derechos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Llegamos al final de este programa. Usted es importante que entienda que derechos humanos tiene que ver con todo, con todas las actividades, como ya lo dijeron aquí, educación, salud, seguridad, todo tiene que ver con los derechos humanos. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre. Hasta luego.